Muy buenos días a todos y todas, alumnos del octavo semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y cualquier otra ciencia que pudiera estar constreñida a este curso de Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos. Hoy nos corresponde trabajar en relación a la semana número 8 y para ese efecto voy a compartirles pantalla a manera que podamos estar en sintonía el, con el curso o con la clase del día de hoy. Así es que voy compartiendo pantalla. Eh, Ahorita les comparto pantalla y ya empezamos a avanzar. Ha habido un poquito de problemas con la conexión, pero todo es de irnos ahí actualizando y yo creo que no es cosa difícil. Entonces, espero que tengan una feliz mañana de domingo y que hoy podamos pues compartir de la mejor manera. Espero que logren ver, no sé si logran ver cómo se ve, estoy compartiendo pantalla en este momento y para que podamos, pues, vamos a ver, ahorita veo. Bueno, la semana que nos corresponde es la semana 8 y el tema es planteamiento del problema, hipótesis, formulación de los objetivos generales y específicos, justificación, metodología, métodos y técnicas. Esos son los que vamos a utilizar, por supuesto, en la investigación. Eh, Veo que sí se logra ver bien, entonces eso pues ya me da la certeza para seguir avanzando y en la semana 7 tuvimos algunos problemas, o sea, no algunos problemas, sino pues se nos hacía un poco complicado porque estábamos viendo ante todo algún tipo de fórmulas. Fuimos el cálculo del coeficiente de correlación, la proyección en línea recta, y pues eso es cuando a los abogados se nos habla de números, pues nos ponen un poco a pensar. Sin embargo, pues un alumno lo decía, que debemos estar preparados para todo y efectivamente es así. Independientemente que no sea esa nuestra área, pues tenemos nosotros que hacer esa gran lucha para que todo nos salga bien. En ese orden de ideas, pues aunque para nosotros es más, lo mejor es la lectura, los conceptos y todo, pero pues hemos tenido que pasar algunas cuestiones meramente de fórmulas y hoy nuevamente caemos a las cuestiones conceptuales y para el efecto voy a seguir pasar a la siguiente diapositiva. Dice, objetivo de la clase es que ustedes, que los estudiantes aprendan a realizar un planteamiento del problema, una hipótesis, formulación de los objetivos generales y específicos, justificación, metodología, métodos y técnicas al realizar un trabajo de investigación.
Si se dan cuenta ustedes, prácticamente esto ya no es nada nuevo para nosotros porque lo hemos visto desde la primera semana con el planteamiento del problema. Pero nosotros conocemos de manera muy específica a qué se refiere cuando se habla del planteamiento de un problema, de la formulación de un problema. ¿Cómo vamos a formular un problema? Una hipótesis, cómo vamos a formular los objetivos generales y los específicos, la justificación de por qué necesitamos realizar nuestra investigación, la metodología que vamos a utilizar para, es que va a ser la que nos va a enseñar o nos va a diseñar el camino a seguir en la investigación, los métodos y las técnicas. Es el conjunto de métodos que vamos a utilizar y las técnicas que tenemos que utilizar para llevar a cabo la investigación. Entonces, paso a la siguiente diapositiva. Dice planteamiento del problema. El planteamiento del problema es el proceso de formulación del proyecto. Se refiere al concepto de la estructura lógica para brindar apoyo en la definición de los elementos del proyecto y verificar la lógica de la propuesta, de las propuestas presentadas. Prácticamente vamos a estructurar de manera lógica cómo vamos a plantear ese problema. Allí es donde nosotros vamos a, pues, de alguna manera, delimitar cuál es el problema que identificamos, por qué creemos nosotros que existe ese problema y por qué vale la pena investigar. Después tenemos, dice, el diseño del proyecto aplicará la estructura del desglose de tareas para la planeación de toda la intervención desde las tareas más pequeñas que puedan ser más fáciles de planear y manejar. O sea, ¿qué es lo que nos dice este pequeño concepto? Lo que nos dice es realmente que nosotros no podemos subestimar un tema por sencillo que lo veamos o una tarea. Tenemos que tomar en cuenta en nuestra investigación con mucha seriedad todos y cada uno de los aspectos a considerar y que nos forman esa estructura lógica de la investigación y de qué herramientas nos vamos a apoyar y también cuáles son esas definiciones de los elementos del proyecto y verificar la lógica de las propuestas presentadas. O sea, nosotros para poder iniciar una investigación o para hacer un planteamiento del problema, nos planteamos varios problemas, pero al final vemos cuál es el verdadero problema central y qué es lo que queremos investigar, a dónde queremos llegar, porque de esa manera nosotros vamos a estar conscientes qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y cómo llegaremos. Eso es bien valioso en el planteamiento del problema. Tenemos la siguiente diapositiva, dice que la hipótesis es la tentativa de explicación de algún fenómeno o problema que puede ser corroborado mediante la observación o experimentación. Prácticamente, esa hipótesis es una respuesta alternativa o es un supuesto. Nosotros nos suponemos o le damos una respuesta tentativa a nuestra investigación, porque cuando nosotros formulamos el árbol de problemas, ahora llamado modelo dominó, en el campo 7, nosotros nos formulamos una hipótesis y esa hipótesis es como esa respuesta alternativa al fenómeno que vamos a investigar o a la problemática que vamos a investigar. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que, ejemplo, en este caso, nosotros decimos que la disminución de los ingresos económicos de los gestores en la aduana
Santo Tomás de Castilla en los últimos 5 años por las deficiencias administrativas es debido a, nosotros ya estamos diciendo que ese problema se debe a algo. ¿Y qué decimos? Es debido a la falta de propuesta de un protocolo que facilite el ingreso de mercadería a Guatemala. Esa es la tentativa que nosotros ya nos hicimos, o la respuesta que nos dimos tentativa de por qué es el problema. En realidad, a eso se refiere. ¿Por qué? Porque nosotros en este campo occidente, recuérdense que nosotros estamos formulando nuestro modelo dominó. No hemos nosotros concluido la investigación, sin embargo ya tenemos una respuesta. Y por eso es esa respuesta tentativa o una respuesta alternativa. Un supuesto que nosotros nos hemos formado. ¿Por qué? Porque le decimos que la disminución en los ingresos económicos de los gestores de la aduana Santo Tomás de Castilla en los últimos 5 años por las deficiencias administrativas son debido a o es debido a la falta de propuesta de protocolo para la facilitación del ingreso de mercadería a Guatemala. Nosotros ahí ya tenemos una respuesta. La tenemos que comprobar, por supuesto. Sin embargo, algo que en algún momento les causó duda a ustedes fue cuando yo les dije, de momento, las autoridades superiores de nuestra casa de estudios, para facilitarles a ustedes ese proceso, en el campo 8 y en el campo 9, que es pregunta clave para comprobar el efecto y la pregunta clave para comprobar la causa en el campo número 9, pues prácticamente nos dice que no se va a comprobar. ¿Pero por qué no se va a comprobar? Porque esa es la parte en la que se les facilita el trámite. Sí, pues sí, se dice que están viendo que no va a tocar, dígame que esta es la llave, dígame, bueno. Entonces, perdón por la interrupción. Prácticamente va a ser esa respuesta alternativa o esa tentativa. Ejemplo, dice, si el estudio es sobre las características físicas de los adolescentes de un determinado colegio, se trata de una investigación descriptiva, dice. En la hipótesis se plantea claramente la idea o ideas que el investigador tiene acerca del fenómeno que está estudiando. Entonces, el investigador se plantea una idea de cuál puede ser el problema, o sea, ya identificó el problema, pero se responde cuál podría ser la posible solución. Entonces, esa hipótesis está formada de ese problema, pero también está formada de la posible solución. Una hipótesis puede ser planteada a través de la recolección de información y datos, es decir, la observación previa del fenómeno. O sea, yo creo que la hipótesis, pues lo tenemos bien claro, es una respuesta alternativa que nos damos nosotros a una posible problemática, ¿va? Formulación de los objetivos generales y específicos. Aquí de manera conceptual dice que objetivos generales, como su nombre lo indica, representan el resultado final al que requiere llegar un proceso de investigación.
Objetivos específicos son aquellos objetivos que constituyen un nivel de conocimiento. Son logros que se quieren alcanzar a través del trabajo. En un trabajo monográfico, dice, o de tesis, se suelen plantear las metas de la investigación. En el caso de nosotros, sabemos que nuestro objetivo general es mejorar o contribuir en mejorar la situación económica de los gestores de la aduana Santo Tomás de Castilla. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, pasamos el efecto a positivo y ahí tenemos los objetivos generales, o tenemos el objetivo general. Y el objetivo específico prácticamente es pasar a positivo el problema central. Nosotros pasamos a positivo el problema central y tenemos los objetivos específicos. Pasamos a positivo el efecto y tenemos el objetivo general. Así, tan sencillo. Entonces acá, de manera conceptual, dice formulación de los objetivos generales y específicos. Objetivos generales, como su nombre lo indica, representan el resultado final al que quiere llegar un proceso de investigación. Objetivos específicos, dice, son aquellos objetivos que constituyen un nivel de conocimiento. Son logros que quieren alcanzar a través del trabajo. En un trabajo monográfico o de tesis se suelen plantear las metas de la investigación. Aquí hay algo bien clave. Yo lo he dicho que para que haya tesis es sencillo, debe haber un problema, pero también debe haber una posible solución. Y normalmente, ya después de identificados los problemas o identificado el problema que vamos a investigar, es necesario que nosotros nos planteemos cómo ponerlo o cómo poderlo positivar o llevarlo a un mejor resultado o un mejor impacto social. Justificación. La justificación en un trabajo de investigación es la parte donde se exponen las razones por las que se realiza la investigación y la contribución que puede aportar la investigación y propuesta para resolver el problema. Es la etapa que consiste en demostrar por qué es importante desarrollar el proceso de investigación. Además, expone los beneficios que se obtendrán. Cuando hacemos una justificación, nos cuesta bastante decir, pero ¿qué vamos a justificar? Ejemplo, ahorita se me ocurre un tema que no es el tema central de investigación. Supongamos que decimos que el Estado ha sido deficiente en cuanto a garantizar los derechos de la niñez y de la adolescencia en Guatemala. Prueba de ello, nuestra niñez y adolescencia ha sido utilizada por los grupos organizados y especialmente por las pandillas para poder delinquir o poder cumplir con su propósito, aprovechándose de esa inimputabilidad de los adolescentes o los niños, más de los niños, la inimputabilidad. Entonces, nosotros estamos partiendo de lo muy general. Sin embargo, se hace necesario e importante fortalecer las políticas de protección a la niñez y la adolescencia desde el seno del hogar. Ejemplo, políticas de protección de la niñez y la adolescencia desde el seno del hogar.
El fortalecimiento de las políticas de protección de niñez y adolescencia nos permitirán tener un mejor control sobre nuestra niñez y nuestra adolescencia, pero en especial nos evitará que el futuro de Guatemala en niñez y adolescencia se vea más afectado. Disminuirá en un 60% la cantidad de niñez y adolescencia en peligro de calle o como vulnerables a ser parte de las organizaciones criminales o estructuras criminales, especialmente las pandillas. Ahí nosotros ya hicimos una justificación, pero nosotros empezamos del Estado, las deficiencias del Estado, y estamos aterrizando a que nuestro proyecto de fortalecimiento de las políticas de protección a la niñez y la adolescencia nos va a permitir reducir las estadísticas a un 40%. Entonces aquí nosotros cabal estamos cumpliendo con este supuesto. ¿Por qué? Porque la justificación desde el término de definición dice, la justificación es un trabajo de investigación, en un trabajo de investigación dice, es la parte donde se exponen las razones por las que se realiza la investigación y la contribución que puede aportar la investigación y propuesta para resolver el problema. Es la etapa que consiste en demostrar por qué es importante desarrollar el proceso de investigación. Además, expone los beneficios que se obtendrán. Entonces, sabemos que si la investigación no se realiza, si el proyecto de investigación no lo podemos realizar, pues no hay una luz para resolver la problemática de niñez y adolescencia. Pero además de eso, que la adolescencia y la niñez día con día se está adhiriendo más a las estructuras criminales. Entonces, ¿y qué va a pasar con nuestra investigación? Estamos diciendo nosotros que con nuestro proyecto de investigación, si las autoridades encargadas del tema atienden nuestra propuesta, seguramente vamos a tener una disminución en hechos delictivos, una disminución en integración de niños y adolescentes a estructuras criminales, una disminución en hechos criminales, no sé, dependiendo, en hechos contra la vida, dependiendo prácticamente de cómo nos tracemos nosotros. Pero aquí, por eso, en la justificación, yo lo que hago es decirles, la justificación que miramos aquí en la diapositiva, simplemente es la definición de qué es una justificación, pero la justificación como tal es lo que les acabo de manifestar. Metodología, dice. La metodología de la investigación es la disciplina que se encarga de estudiar del estudio crítico, dice, de los procedimientos y medios aplicados por los seres humanos, que permite alcanzar y crear conocimientos en el campo de la investigación científica y por ende para alcanzar el conocimiento en cualquier campo de la investigación. El investigador debe tener una metodología de investigación que le permita actuar de manera ordenada, organizada y sistemática. Prácticamente lo que nos dice acá es que esa metodología es ese orden lógico y ese conjunto de pasos que vamos a seguir dentro de nuestro proyecto de investigación. Eso es lo que nos plantea la metodología. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro planteamiento de una investigación, nosotros debemos señalar ese conjunto de pasos que vamos a seguir para alcanzar el fin que pretendemos.
Métodos de la investigación. Dice la siguiente diapositiva, métodos de la investigación. Son los métodos de los que se auxilia la investigación. La investigación para poderle dar orden a la investigación, del investigador para poderle dar orden a la investigación y para alcanzar el fin pretendido. Por ejemplo, acá tenemos nosotros los métodos que casi que siempre, de hecho, no está un método que lo hemos mencionado mucho, que es el método estadístico. Dice que el método inductivo, dice, parte de lo individual a lo general. Dice el método deductivo de lo general a lo particular. El método analítico dice a la extracción de partes de todo, de un todo, con el fin de estudiarlas y examinarlas. Eso es lo que hace el método analítico. El método sintético, por su parte, hace una síntesis de la investigación. La trae, como dijera alguien, a lo más, a lo más reducido, pero lo más resumido posible. Eso es prácticamente esa síntesis. Porque ya se imaginan ustedes, cuando nosotros hacemos una investigación documental, qué tamaño pudiera tener una monografía o una tesis cuando nosotros no sintetizamos la información. Cuando nosotros agregamos todo lo que se nos ocurre y todo lo que se nos pasa por el frente y no agregamos y no sintetizamos, no utilizamos este método para sintetizar. Y después tenemos las técnicas de la investigación. Tenemos las técnicas, y aquí hay algo. Las técnicas en algún momento son técnicas y en algún otro momento son herramientas. Técnicas es cuando no las hemos utilizado, pero ahí están y podemos hacer uso de ellas. Pero cuando las utilizamos, ya se convierten en herramientas. Por ejemplo, la observación. Voy a ver si oculto esto acá. Mira, dice la observación. 2, la entrevista. 3, la encuesta. Y 4, el cuestionario. Prácticamente nosotros contamos con estas técnicas para hacer uso de ellas. ¿De qué vamos a hacer uso? De la entrevista, de la encuesta. ¿Cuál es el enfoque o cuál es la diferencia que cada una de ellas tiene? Por ejemplo, la 1 es la observación. Pero esas son las técnicas para iniciar una investigación, la observación. Normalmente, en su gran mayoría, todas las investigaciones nacen de la observación. Decía en principio en las anteriores clases que el ser humano por naturaleza es curioso y cuando ve algo a su alrededor le llama la atención y de ahí es que han surgido tantas investigaciones. Entonces, ahí estamos hablando la técnica de la investigación para iniciar la investigación. Aquí estamos diciendo la observación. Pero hay otra parte que son las técnicas que se utilizan para el trabajo de campo. Y esas técnicas que se utilizan para la comprobación del efecto y la causa en el trabajo de campo pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, el censo, etc. ¿Cuál es la diferencia entre la entrevista y la encuesta? ¿Cuál es la diferencia entre el censo y la encuesta? El cuestionario siento yo que va inmerso dentro de la entrevista y dentro de la encuesta. Porque el cuestionario es para mí aquel conjunto de preguntas que vamos a dirigir a los ciudadanos, a los afectados por aquella problemática o a las autoridades que deben resolver aquella problemática en la entrevista, por ejemplo. Ahí le vamos a incluir ese cuestionario. Ahí es donde vamos a hacer varias preguntas. Entonces, compañeros,
Yo creo que esta es la penúltima diapositiva. Eh, Vamos a irnos a las preguntas. Dice, parte de donde expone la razón por las que se realiza la investigación. Dice, pregunta, semana 8, pregunta 1, parte donde se exponen las razones por las que se realiza la investigación. Semana 8, pregunta 2, es el proceso de formulación del proyecto. Semana 8, pregunta 3, es la tentativa de explicación de algún fenómeno o problema. Semana 8, pregunta 4, representan el resultado final al que quiere llegar un proceso de investigación. Semana 8, pregunta 5, auxilia la investigación para poderle dar orden, auxilia al investigador para poderle dar orden a la investigación. Muchas gracias, compañeros. Ahí hemos llegado nosotros a la conclusión de nuestra, o sea, de esta manera hemos concluido con nuestras diapositivas, pero tenemos 5 minutos para que ustedes puedan preguntar lo que consideren conveniente relacionado al tema de hoy y este es para que aclaremos algunas dudas. Así es que tenemos esos 5 minutos para que ustedes puedan preguntar en relación al tema. Bueno, el tema parece que quedó muy claro, no hay preguntas, está demasiado claro el tema o no me copiaron muy bien, por eso no me preguntan, pero con confianza pregunten, que este es el momento en el que podemos nosotros aclarar dudas y que nos quede lo más expedito posible el asunto. Bueno, por ejemplo, aquí hay algunas
algunas preguntas o algunas aclaraciones. Puedo hacer de algunas preguntas que me las hacen por aquí por el Telegram, pero se las voy a contestar por esta vía para que las escuchen todos. Dice, disculpe, el objetivo específico lo obtenemos pasando positivo el problema central. Efectivamente, así es. Dice, Dick, buen día. La diferencia entre una encuesta y cuestionario en la investigación, yo aclaraba que la diferencia que realmente entre la encuesta, la entrevista, sí hay muchas diferencias, pero que el cuestionario, si nos damos cuenta, el cuestionario es ese conjunto de preguntas que vamos a incluir en la encuesta o en la entrevista. O sea que se va inmerso en la encuesta o en la entrevista. Dice cómo se pasa a positivo los objetivos generales. Un ejemplo, porfa, dice, pues yo creo que en algún momento lo podemos demostrar. Esto, sin embargo, ya lo hemos aclarado. Por ejemplo, cómo pasamos a positivo, cómo se pasa a positivo los objetivos generales. Un ejemplo, si ustedes pueden anotar ahí, nuestro objetivo general, los objetivos generales no son los que se pasan a positivo, sino el efecto es el que se pasa a positivo y nos da objetivo general. Ejemplo, decimos que hay disminución en los ingresos económicos de los gestores de la aduana Santo Tomás de Castilla. Ese es el efecto. ¿Cómo lo pasamos a positivo? Dice, si allá hay disminución, aquí mejoramos. Entonces, en el objetivo general ya vamos a decir, contribuir en mejorar las condiciones económicas o la situación económica de los gestores de la aduana Santo Tomás de Castilla. De hecho, esos ejemplos se los mandé oportunamente y solo es ejemplo. Los objetivos generales no se pasan a positivo. Lo que pasamos a positivo es el efecto y al pasarlo a positivo nos da objetivo general. Así es, compañeros. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Si no, pues agradezco muchísimo su atención y supongo yo que siguen con el otro curso. Si no, pues, si no hay más preguntas, hasta aquí llegamos. Vamos a dar otro minuto para ver si hay alguna otra preguntita. Si no, nos vamos retirando del sistema.
Bueno, muchísimas gracias, compañeros, por su tiempo, por su atención, y la verdad es de que es necesario que pongamos a veces bastante atención, aunque ya se nos haga fácil el tema, porque hay siempre pequeñas diferencias que a veces nos complican un poco, pero cualquier duda estoy a sus órdenes. Espero tengan un resto de domingo excelente y que todo lo que se hayan trazado para hoy les salga de lo mejor. Que tengan buena tarde.